Vamos a ver cuáles son nuestros términos claves presentados en el capítulo. Vamos a escribir dificultades especiales que hay en nuestro sitio. Vamos a ver que vamos a tener características especiales, ¿no? Puede haber obesidad, etcétera. No puede haber dificultades especiales con las que vamos a tener que estar lidiando. Vamos a describir cuáles son los generales para atender a los pacientes e identificar limitaciones físicas, tanto de nosotros como de dispositivos médicos, todo lo que conlleva hacer traslados, pacientes con diferentes tipos de tratamientos, con dispositivos externos. Perdón. Felipe. Mande. ¿Puedes apagar tantito tu micro, viejo? Perdón. Espérame, ahorita lo apago. Gracias, Rafa, gracias, sí, gracias. Es que no te escuchábamos, perdón. Ok, gracias. Sí, les decía, vamos a ver todas las características especiales, tanto de equipos, pacientes, limitaciones que vamos a tener físicas, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son, lo que hablábamos hace unas clases pasadas, acerca de que nos podemos encontrar pacientes que estén en algún tipo de descuido, algún tipo de situación, que estén vulnerables a maltrato o negligencia, y cuál va a ser nuestro actuar ante ellos. ¿Vale? Ya como quiera, unos de estos opciones los estuvimos viendo algunas clases pasadas. Ya por ahí vimos cuál es nuestro actuar, cómo va a ser la conducta, cuáles van a ser nuestros códigos conductuales, etcétera. Para empezar, pues vamos a ver lo que es una discapacidad. Llámese condición física, emocional, conductual o cognitiva, que interfiere con la capacidad de una persona para realizar tareas diarias. ¿Sale? Esa es una discapacidad. Puede ser condición ya sea física, emocional, conductual o cognitiva. Esa es una discapacidad. Persona que no pueda realizar tareas diarias porque tengan alguna condición física que se los impida. ¿Sale? Y vemos unos ejemplos en la parte posterior. Está un paciente, al parecer con síndrome de Down, en nuestra esquina inferior derecha, y en la inferior izquierda vemos una persona que pues no ve, que está ciega. Entonces, estas son unas limitaciones, ¿no? Del lado izquierdo, la parte inferior, vemos una persona ciega, pues es ¿qué tipo de limitación va a ser? ¿Qué tipo de discapacidad? Una persona que no ve, ¿qué tipo de discapacidad tiene? Discapacidad física. Física, porque no ve. ¿Y el del síndrome de Down? ¿Sería cognitiva? Sería cognitiva, ¿no? Porque pues realmente el cromosoma que le hace falta por ahí, pues no, como que no deja que haga bien su trabajo, ¿no? Ahí en nuestras situaciones. Pues bueno, entonces ya vimos esos ejemplos. ¿Sí queda claro la discapacidad? Sí. Ok. Vamos a ver lo que es enfermedades terminales. Ahorita esto también está en un boom, con toda la situación que estamos teniendo. Hay muchos pacientes que se van de alta por máximo beneficio, que se le llama. Personas que pues ya no tiene caso que estén en su domicilio, en un hospital, estresados, con sonidos, etcétera. Ya es un paciente que realmente, pues, como dice, se oye, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, muchos de ellos pues, prefieren estar en su casa, ¿vale? Ya los llevan a su casa y pues a darles cuidados especiales y dependientes de tecnología. Ahorita, ¿cuál es la dependencia de la tecnología? Pues que el paciente tiene que estar en un cuarto con cuidados especiales, posición prona, con tanque de oxígeno y por lo menos un pulsoxímetro para saber su condición de oxígeno en sangre, ¿no? Entonces, cuando ya el paciente, por ejemplo, paciente de 80 años con un daño pulmonar grave, tiene POC, ya el hospital te dice, ¿sabes qué? Ya no tengo nada que hacer, ya llévatelo a tu casa para que tenga un buen morir. Así les llamamos, ¿no? Un buen morir. ¿Qué quiere decir esto? Pues
que el paciente esté por lo menos tranquilo y no estresado de estar en un hospital. Tenemos pacientes con obesidad y bueno, pues la bariatría pues trata las causas precisamente de lo que es la obesidad, así como su prevención y su tratamiento, ¿no? Definimos como obesidad un trastorno, exceso de grasa corporal, un índice de masa corporal por arriba de los 30. Creo que no sé cómo anden ustedes, pero pues por lo menos yo ando por lo arriba de los 30, ¿no? Creo que aquí la única que nos gana es esta Julia, que yo creo que anda por los 24, ¿no, Julia? 23. No sé, pero yo creo que todos por ahí estamos arriba de los 25, 26 de índice de masa corporal. Entonces, pues ya, aunque no lo creamos, pues ya varios de nosotros estamos dentro del grupo de obesidades, ¿no? Y hay distintos tipos de obesidad. Puede haber una obesidad de primer grado, segundo grado, tercer grado, la obesidad mórbida, etc. Tenemos riesgo, lógico que los gorditos tenemos muchísimo riesgo de padecer diabetes, hipertensiones, infartos, eventos cerebrales vasculares, apneas del sueño, enfermedades hepáticas, vesiculares, etcétera. Toda una gama de patologías crónicas, pues, tenemos nosotros el gran riesgo de padecer, ¿no? Por eso ahorita con la situación de todo este show del COVID y todo, dijeron, ¿saben qué? México tiene un gran problema. ¿Cuál? La obesidad. Habemos obesos que no somos hipertensos, no somos diabéticos, no tenemos ninguna enfermedad, pero somos muy vulnerables a padecerla. ¿Sale? Entonces, anéxale toda la cantidad de riesgo que hay de contagio, pues ahora arriésgale que somos gorditos, ¿no? Entonces, ese es el problema que tiene la obesidad. A lo mejor no tengo todas las demás, todos los demás padecimientos crónicos, pero pues sí tengo obesidad, ¿no? Y con que tenga obesidad, échale, ya. Con eso es gran factibilidad de que me desencadene algún tipo de padecimiento crónico. Y no nada más estos, ¿no? Hay varios. Está la dislipidemia, trastorno colesterol, triglicéridos, arteriosclerosis, problemas a nuestra edad, por ejemplo, que ya también vamos a ser adultos mayores, empezamos a tener problemas también con dolores de espalda, dolores de articulaciones. ¿Por qué? Por el peso que están cargando nuestras rodillas, nuestros tobillos, nuestra columna, pues ya no es el indicado, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que considerar, yo creo que una de la parte que nos está una gran enseñanza que nos está dejando esta situación actual de salud pública, es precisamente que debemos de cambiar todos nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Si ya vieron o por ahí ya han visto la nueva actualización de la norma 051 SSA 2009, 2009 me parece, por ahí ya hay una nueva actualización, creo que es esa la 2009, que está un proyecto de norma ahorita. ¿No han escuchado hablar de eso? Ahorita está muy de moda esa actualización. ¿Alguno de ustedes le ha escuchado hablar ahorita? No. ¿No es la del nuevo etiquetado? Efectivamente. 10, Julia, estás exenta, te puedes retirar. No es cierto, te engañé. Sí, efectivamente, la norma 51 habla de las nuevas etiquetas, ¿no? Para poder hacer marketing de los productos. Pues, por ejemplo, ahorita, no sé si han visto los que tienen Facebook, que sale el logo de la nueva Coca-Cola, así como esta, que es toda negra, y nada más tiene una aleta blanca. Esta no es Coca, es café. Pero sale así, es negra y con nada más las letras blancas. ¿Por qué? Porque el marketing dice que los colores vivos llaman la atención y hace que el comprador los consuma, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, la Coca va a venir en blanco y negro. A partir de, si no me recuerdo, de abril del 2021, ahorita, por ejemplo, a noviembre ya van a empezar a hacer acreedores a multas ciertos productos que no cumplan con los requerimientos, que en este caso serían los productos un poquito más, que nos hacen más daño, ¿no? Por ahí de abril del 2021, o sea, todo este proceso va a estar más, o sea, va a ir evolucionando, y por ahí de abril del 21, por ejemplo, lo que es Kellogg's,
lo que es Nestlé, lo que es... Todos los que hacen cereales, les tienen que quitar de sus portadas, o les van a tener que quitar de sus portadas, por ejemplo, lo que son al Tigre Toño, a Melvin, a la Cebrita que salen las azucaradas, a el cereal de Carlos V, lo van a tener que quitar a Carlos V. Si tienen imágenes de jugadores, los van a tener que quitar. ¿Por qué? Porque el animalito le llama la atención al niño y el niño va a querer comer eso, ¿no? Y a nosotros, pues como padres, se nos hace bien chido y bien fácil comprarle un cereal que es nutritivo para que desayune cereal con leche en la mañana, porque es bien nutritivo, ¿no? Entonces, tienen que ir bien etiquetados con sus excesos de azúcares, excesos de sodios, exceso de conservadores, todo lo que tengan en exceso, y le tienen que quitar esos colores llamativos, ¿no? ¿Cuál es la intención? Bueno, pues disminuir las tasas de obesidad, de morbimortalidad por obesidad y todos los padecimientos que lleven. Entonces, pues es una buena estrategia. Desgraciadamente tuvo que pasar algo muy cañón en la humanidad para que la Organización Mundial de la Salud dijera, ¿sabes qué? La neta, pues hay que hacer algo, ¿no? Entonces, las grandes empresas, grandes consorcios acerca de eso, pues van a tener que modificar. Por ahí, no sé, ¿alguien ha comprado ya ahorita alguna donita, algún Pan Bimbo ha ido a comprar algo de eso? Sí, ya marca más de calorías y todo eso, ¿no? Así es, ya vienen los logos. Inclusive hasta el pan tostado Bimbo, que se supone que pues, es pan tostado, te dice exceso de azúcares y exceso de sodio, ¿no? Entonces, ya es bronca tuya si lo compres o no, pero pues por lo menos en la actualización de la norma 051 ya habla acerca de eso, ¿no? Entonces, pues les digo, tuvo que pasar todo esto para que nosotros pudiéramos decidir, bueno, los gobiernos, ¿no? Tuvieran que presionar a las empresas para poder limitar las ventas, ¿no? Porque pues, imagínense, ¿cuántos de ustedes no han visto que van, yo en lo personal lo veo, van al centro de salud las mamás a vacuna con un niño de 2 años y ya le están dando su coca y sus papitas para que el niño se calle? Entonces, desde ahí, pues ya partimos mal, ¿no? Entonces, bueno, es un inter de lo que es la norma 051. Esta va de cajón. Es un bonus para ustedes, no se los están cobrando. Entonces, ahora también vamos a tomar en cuenta las precauciones especiales, movilización y problemas respiratorios. O sea, neta que yo luego, cuando me toca ir a sacar pacientes, luego les digo, ¡ala, qué mala onda! No pensaron en nosotros. Porque imagínate, Rafa vive en un segundo piso. Rafa pesa como alrededor de 120 kilos, aproximadamente. Échale, que me toque ir, no sé, que Rafa se corte, se caiga en el baño, se fracture la pierna, se caiga y la pelvis se le quiebre, y que le tengo que ir al servicio a Josué y a Julia. ¿Cómo van a sacar a Rafa de un segundo piso con ese peso ustedes? La neta, así dime. Imagínense el escenario. Un segundo piso, Rafa 120 con casi 2 metros de estatura, bajar las escaleras, y va Julia y va Josué al servicio. ¿Qué onda? Pues hay que se quede, la neta, yo no lo bajo, la neta. Pues solos creo que no podríamos. Solos no vas a poder realmente. Una de las cosas que siempre les hemos dicho es, más vale mañana que fuerza, ¿no? Yo le hablaría a Sirena. Ándale, le hablarías, no es Sirena, ya es Sumab, algo así, ¿no? O Samu. Me llamaría la grúa. Podría ser una grúa, podría ser un bomberos, podría ser, una vez nos tocó, precisamente hablando de pacientes obesos, y este es nuestro pan de cada día. Una vez fuimos a un servicio a Lomas de Fobiste, no, a la colonia de las Lomas, y había un tipo, yo creo que era tipo, no me acuerdo, como de unos 200 y tantos kilos. No cabía en la puerta. Desafortunadamente la persona ya había fallecido. Entonces, cuando llegó a la funeraria, dice, ¿y ahora qué? Sáquenlo, a ver cómo lo van a sacar, ¿no? O sea, ya lo mío ya, o sea. ¿Pero qué hacen? Si no se puede, tú tienes que buscar la manera.
Tienes que buscar la manera, puedes pedir un rescate urbano que te apoye, rescate vertical, que te apoye bomberos, que se haga un agujero en la pared si es necesario para poder sacar a ese paciente. ¿Sí? Por eso yo luego les digo, la neta, ninguno de nosotros cuando construye una casa o adquiere una casa, piensa en los problemas que podemos tener si esa persona está enferma en un segundo piso y pesa más, pesando más de 70 kilos, 80 kilos, ya te complicó la existencia. ¿Sale? Entonces, todas esas consideraciones vamos a tomar en cuenta. ¿Vale? Entonces, lo ideal, si van a hacer, pues por lo menos, Rafa, habilita una ventana por la cual te podamos sacar, ¿eh? Sí la tengo, ahí está. Pero tiene protecciones, entonces quítale las protecciones. No. Ah, bueno, ya No estás. ventana. Todo eso, yo, por ejemplo, en mi caso, luego le digo a mi señora madre, ¿sabes qué? Arriba nada, abajo todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque arriba es una bronca. Luego hay casas ahorita en las cuales las camillas no entran. O sea, prácticamente tienes que bajar al paciente así. Y luego con las escaleras, rodeando la escalera. las famosas escaleras de caracol, imagínate. No. Me tocó una vez aquí por Pollos Wendy, una persona diabética inconsciente, una mujer como de 115 kilos, en un segundo piso. Para llegar a su casa era un cuarto, en la azotea, era una escalera de caracol. Y la escalera de caracol estaba amarrada con cable, ni siquiera estaba soldada. Tú ibas subiendo y la escalera se hacía así. Ahora, ¿cómo vas a bajar a esa paciente? ¿Vale? Entonces, ¿qué haces? Pues, para eso están los especialistas. Háblales a rescate urbano, háblale a rescate vertical, háblale a extracción, a los TEP, a los expertos en eso, que se dejen ir, y tú te subes a tu ambulancia y dices, échamelo, tú bájalo, tú échamelo, yo aquí lo atiendo. Tú ensúciate, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Pero para eso nosotros somos el primer contacto y tenemos que valorar y tenemos que ver qué onda. Entonces, los obesitos siempre nos meten en situaciones bien chidas. Por ejemplo, también hacer una extracción vehicular con un obesito. Haz de cuenta, sácame a mí de mi coche, de mi Sparkcito, ¿no? Inconsciente. Entonces, pues también les va a costar un poco de trabajo. Ahora también tenemos indigencia y pobreza. Y pues eso quiere decir como concepto que es la ausencia de lugar para vivir y pagar por él. Hay gente que vive en autos. Aquí casi no tenemos gente que vive en autos y no viven en calles. ¿Sale? Son los que viven en la calle, abajo del puente, se quedan a dormir afuera de algún establecimiento. Tenemos hombres, mujeres, niños. ¿Sale? Hay problemas graves de salud, tanto salud mental, abuso de sustancias, VIH, SIDA, tuberculosis, COVID, ¿sale? Puede haber neumonía. Nosotros tenemos a lo mejor no como indigentes como tal, pero nosotros tenemos muchos los que son el escuadrón de la muerte. ¿Sí saben cuáles son los del escuadrón de la muerte, no? ¿Y los conocen? Son los borrachitos de la esquina, ¿no? Efectivamente, son personas que tienen abuso de sustancia, ¿cuál? El alcohol. Y se pueden pasar días en una esquina tomando. Y ya pasó también. Donde estaba Cinemas Henry, donde está ahorita Búfalo del Centro, por la taquería, ¿sí la ubican? Ahí hay donde está Mandarina Café, entre Mandarina Café y la de tacos, hay como que una jardinerita, algo ahí. Y no sé si han visto que tiene un Sagrado Corazón de Jesús, me parece que es ahí lo que tiene. Es un callejón, ¿no? Es el No, al lado del callejón del niño perdido. En ese inter, sí. Entre Mandarina Café y las escaleras, hay como que una jardinera, una bardita, hay algo ahí, con una estatuita religiosa. Ahí se juntan mucho luego los del Escuadrón de la Muerte, y una vez pasó. Estaban ingiriendo, pasamos y se quedó dormido en la jarra, ¿no? Y pues resulta que la persona no se había quedado dormida en la jarra, estaba muerta. Y sus cuates seguían tomando, pues pensaron que se había dormido. Todo el mundo pensó que esa persona se había muerto. Digo, se estaba durmiendo. Eso fue en la mañana. Y se dieron cuenta hasta como a las 5 o 6 de la tarde que la persona no reaccionaba. Y ya no se dieron cuenta que estaba muerto. Entonces, también nosotros tenemos esa situación de indigencia, ¿no? Nuestros escuadrones de la muerte, que también son grandes
¿cómo se llama? Grandes clientes de nosotros, porque cada rato te hablan que se cayó, que está sangrando, que se pelearon, que los atropellaron, etcétera. Y como son personas que en sus casas ya representan una carga para la familia, las familiares luego no se quieren hacer responsables. Y esa es la bronca, llevarlos luego al hospital, hacer los traslados, ¿sale? Que eso ahorita lo vamos a ver. Ahora, para el trastorno de espectro autista, ese también hay que tener mucho tacto con ellos, y más si son niños. Los niños, o sea, todavía no pueden controlarse tanto, y estos son alteraciones del desarrollo que afectan, entre otras cosas, la capacidad para comunicarse, informar problemas médicos y controlar el propio comportamiento, ¿sí? Entonces, nuestra mnemotecnia va a ser ABCS, conciencia, básico, calmado y seguro. ¿Alguien ha tenido algún trato con una persona autista, principalmente niño? Bueno, yo en mi caso, soy hijo Cabe, tengo un hijo con el trastorno. Entonces, referente a lo que menciona, bueno, ahorita mi niño, bueno, es un niño, pero creo que sería más complicado, perdón, lidiar con un joven, un adulto con el trastorno, porque pues ya tienen más fuerza, es más complicado lidiar con un adulto, creo yo. Pero, por ejemplo, fuerza es cuando lo vas a someter, o lo quieras someter. Sí, lo que pasa, bueno, cuestión de conducta. Ajá. Y en cuestión de conductas, pues como dice ahí en el texto, que en el tema, ellos tienen, se irritan con mucha facilidad o se estresan. Entonces, yo creo que, bueno, en mi niño pues es un poco controlable ahorita que es niño, pero no quiero imaginar cuando sea un adolescente que se me irrite. Entonces, ¿cómo lo voy a controlar? Y yo creo que no solamente como padre de familia, sino como ya un servidor, como un TUM, sería complicado. Ese es a lo que voy. Te comento porque, por ejemplo, ¿quién sería la mejor manera para calmarlo? ¿O quién sería la persona idónea para calmarlo? Pues el padre, la madre. Así es. Y ahora, contraporte, tú dices, no, pues ahorita mi niño lo calmo porque está más chico, pero eres su mamá. Él tiene o sea, te ubica. No, a lo mejor no tiene esa capacidad de comunicación y de expresión como tal, pero te ubica y sabe que ante todo, instintivamente, tú lo vas a proteger. O sea, él sabe que ¿cómo se llama? Detrás de ti, vaya, él va a estar protegido. Pero si imagínate, yo lo pongo así, ¿cuántos años tiene tu hijo? 10 años. Imagínate, ¿cómo se llama? Perdón. Mi hijo, Gustavo. Gustavo, imagínate que llegue un día nosotros o yo, que nos hables y lleguemos y esté Gustavo parado, tú inconsciente a un lado, Gustavo solo en casa, y llegamos nosotros con todo nuestro equipo de protección personal, con la sirena abierta, ¿cómo crees que vaya a ser su reacción? Bueno, conociéndolo, pues a él le gusta mucho el ruido y le emociona, por ejemplo, las ambulancias. Yo creo que se emocionaría y pues no sabía, o sea, él no asocia el mal con, o sea, se iría más por la emoción de la ambulancia, del sonido, que ver digamos que la realidad. Y sí, lo que pasa es que, por ejemplo, también influye mucho la educación que les den. ¿Cómo reacciona él ante los extraños? Ante una persona, o cómo podría reaccionar él ante una persona que esté tapada de la cara. Asombro. ¿Asombro? Asombro y un poco de distanciamiento, más por el atuendo, no tanto porque desconoce a las personas, porque en sí él es un niño muy sociable. Ah, qué chido, sí. Qué padre realmente. Porque sí, me ha tocado ver niños retraídos también. Y en lo personal, qué bueno que tú nos puedas orientar en esto, porque a mí en lo personal me ha tocado, por ejemplo, niños que no se dejan atender. Si no está la mamá, no se dejan atender, gritan mucho, lloran, patean, y pues realmente tú no puedes, por eso te decía, tú no puedes generar fuerza ante ellos, tú no los puedes someter, porque los siguen considerando una agresión, ellos se sienten ya agredidos. Por eso, en mi experiencia,
En la tuya, qué padre que me dices que tienen, por ejemplo, en el caso de Gustavo, qué padre que tiene esa opción, que él es sociable, se está educando de manera sociable. ¿Sí? Sí, así es, pero sí, muchas conductas, bueno, ya como pilón, No, sí, pues sí adelante. ha mejorado bastante. Cuando era muy pequeño, pues no dejaba que nadie lo tocara, que no abrazos, no lugares que él no conocía, No lo conozcan. no pasar mucho tiempo en un solo lugar. Así es. O sea, todo eso le irrita. Ahorita pues ya ha avanzado bastante. Qué padre, te digo, o sea, sí, qué bueno, porque hay situaciones diferentes, ¿no? En este caso, pues él sí podríamos atenderlo sin ningún problema, ¿no? Sí, pues entre comillas, yo creo que sí. Entre comillas, ¿no? Yo creo que ya vernos así como que todos tapados y a lo mejor, te digo, con el escenario de que tú estés a un lado, que te hable y no contestes, entonces yo creo que también cambiaría, ¿no? Pero bueno, estas, o sea, son consideraciones y te digo, qué padre, tú nos puedes orientar mucho en por experiencia y además es algo que yo he visto mucho de los padres que tienen hijos con estos tipos de trastornos, inclusive saben mucho más que los profesionales de la salud, ¿sale? Eso sí lo he visto, porque leen mucho, se instruyen, buscan bibliografías de diferentes maneras, buscan apoyos de diferentes profesionales. Entonces, por eso digo, la verdad, qué padre, ojalá, no sé, más adelante, nos puedas así como que dar unos pequeños tips para tratar este tipo de padecimientos, ¿no? Más que nada enfocados a las áreas de atención primaria, ¿no? De primer contacto, cómo acercarnos, cómo tocarlos, porque precisamente como dices, hay niños o hay personas con autismo que no toleran el contacto. Sí, yo creo que lo que más, pues más se debería de ver, o sea, todos los niños con el trastorno, pues de alguna manera son diferentes, a unos les molesta ciertas cosas, a otros no, pero pues sí, es muy importante pues conocer el tema. Ahora, hay otro punto muy importante, la aceptación de los padres hacia el trastorno de los hijos. ¿Con qué tanta madurez el padre o los padres aceptan el trastorno de los hijos? Porque tú, o sea, yo te escucho hablar y digo, qué padre, lo aceptaste, lo estás tratando, estás con él, o sea, qué padre realmente. Porque también me ha tocado ver la otra cara de la moneda, donde los padres no quieren hacerse responsables de sus hijos. Sí. Y donde los estigmatizan, los discriminan, el problema es la educación, ¿no? Que les di, los padres piensan que tener este trastorno es que el niño está tontito, que el niño no entiende, que el niño no sabe, que es burrito. Y no es cierto. O sea, me ha tocado ver niños autismos que son extremadamente inteligentes. A su manera, en su mundo, pero son demasiado inteligentes, demasiado analíticos. Entonces yo creo que también esa es una parte muy importante que tendríamos que nosotros hacer también esta parte de promoción, ¿no? Ante la salud, que realmente el trastorno autista no tiene nada que ver, o sea, sí, va a tener alguna alteración, pero el niño no tiene ningún problema cognitivo, cognitivo en el sentido de que tenga que se estigmatice que no pueda aprender, ¿no? Pero te digo, bueno, yo creo que más adelante si nos podrías echar la mano con algunos tips estaría súper genial, ¿eh? Sí, pues si es posible, pues con mucho gusto. Gracias. Entonces, bueno, ya vimos lo que es el TEA. Ahora, estos van a ser de cajón, los dispositivos médicos avanzados en el hogar. Antes aquí todavía así como que, no, pues lo máximo que nos encontrábamos era a lo mejor a una persona conectada a un tanque de oxígeno. Era lo máximo, ¿no? O a lo mejor una persona con una sonda peritoneal o con, no sé, algún catéter venoso central o con, no sé, ¿qué les gusta? ¿Alguna traqueostomía? ¿Alguna sonda orofaríngea? Lo máximo que luego nosotros podíamos encontrar, ¿no? Pero en la actualidad, ya tomando en cuenta lo de los máximos beneficios de las altas, que los hospitales se están sobresaturando, también ya ahorita la atención de pacientes en casa ha cambiado totalmente, ¿eh? Hay personas que dicen, yo no quiero que mi mamá, que mi papá, que mi hermano, que mi hijo esté en el hospital, y pues bueno,
la gran ventaja de ahorita es la adquisición de equipos médicos avanzados en el mercado. Antes también era pues, inclusive muy difícil tener que, cuando alguien tenía un oxímetro era así como que, wow, tienes un oxímetro, no hombre, qué padre. No hombre, pues eres de lana, ¿no? Ahí se ve el poder adquisitivo porque tienes un oxímetro. Y en la actualidad, pues un oxímetro ya se vuelve parte cotidiano. Gracias, o sea, ahora, por esta situación, gracias a toda la serie de padecimientos que están haciendo en la actualidad, bueno, pues ya hay una gran adquisición, un gran poder adquisitivo de equipos médicos que los puedas tener en casa. ¿Cuáles? Desde los monitores, desfibriladores, ¿cómo? Ay, se me fue el nombre. Discúlpenme. El que es como un compresor que da oxígeno, no me acuerdo cómo se llama, realmente se me fue el nombre. Pero bueno, son equipos médicos que tienes, ¿no? Ahora también hay equipos médicos para estar drenando, que te drenen los líquidos, que si tienes algún tipo de problema, ya te lo puedan tratar en casa. Muchos de esos padecimientos ya el médico va, programa sus ventiladores, programa sus monitores y se va. Y te dice, si tiene una fallita aquí en la línea y ve que es así, o hace un tir, me habla, ¿no? O ya muchas veces, ahorita no sé los que tienen Facebook, se han visto la gran demanda, la gran cantidad de demanda que hay ahorita para los servicios de enfermería para cuidadores de casa. Todo el mundo, todos los días por lo menos veo como 15 anuncios de solicito enfermera para cuidar persona mayor, considero personal de enfermería para cuidar adulto mayor, ¿no? Entonces, también todo esto, bueno, pues nosotros tenemos que tener conocimientos de los equipos, de cómo se pueden manejar y cómo se pueden manipular. ¿Por qué? Porque tampoco voy a llegar y si yo veo como el paciente que está aquí en la foto, pues dices, y lo tengo que mover, ¿cómo lo movería? Dice, este paciente tiene una sonda de alimentación y un ventilador doméstico conectado a una traqueostomía. ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué hago? Y luego si de pronto hace ti y el familiar está, haga algo y tú así, sí, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué le hago? Ya yo lo veo tubos por todos lados, ¿no? Entonces, también tenemos que ver esa situación. ¿Qué podremos hacer aquí de cajón? Primero que nada, pedir indicaciones. Entablar una comunicación con mi dirección médica, ¿vale? O alguien que esté relacionado dentro del área, que esté relacionado o que sepa el manejo de este tipo de instrumentos. 2, pedirle al familiar que nos dé la lista o que nos dé las indicaciones de su médico para poder leer y ver qué onda, cuáles son las indicaciones que tiene. Ningún médico llega y hace las cosas porque sí. Ellos llegan y dejan bien estipulado cuáles son los procedimientos que tienen que estarse brindando, ¿sale? Si les dice, es que el doctor no me dejó nada, no es cierto, no le crean. Los médicos dejan todo bien estipulado, bien minucioso. A las 8 de la mañana esto, a las 8:05 esto y a las 8:10 esto. Y si hace un pipí, es esto. Y si hace 3 pipí, es esto. ¿Sale? Entonces, número 2, checar los procedimientos. Ya tengo en contacto mi dirección médica, tengo la lista de procedimientos o indicaciones médicas y se las paso. Doctor, es esto y esto y esto, el tratamiento es este y este y este, y los dispositivos son estos. Y ya te va a decir, ok, pues tus siguientes acciones van a ser las siguientes, ¿no? Entonces, de cajón. Y 3, no desesperarse, ¿sale? No desesperarse. Entonces, ahora va a proliferación de niveles. Julia, ¿nos puedes ayudar, por favor, a leer las siguientes 2 diapositivas? ¿Toda la diapositiva? Bueno, son consideraciones generales al responder a pacientes con dificultades especiales, la diversidad de instituciones de atención a la salud, proliferación de diversos niveles de instituciones médicas como asilos, centros de rehabilitación y centros de cuidados médicos. ¿Qué entendemos por esto, Rafa? Las instituciones de atención, ¿no? Asilos, pues es de los
ancianitos, ¿no? De las personas de mayor edad. Centros de rehabilitación donde uno puede acudir a rehabilitarse, ¿no? De alguna fractura o algún, sí, fractura podría ser de huesos. Y centros de cuidados médicos es como el que nos acabas de mencionar, ¿no? De la persona que está entubada y todo eso. Más o menos. Ok. Josué. ¿Cómo fue la pregunta? Disculpe. No. ¿Escuchan? Bueno. Tiene apagado el micrófono el coordinador. Okay. No se escuchó. Ya. Que Josué, de acuerdo a lo que estaba platicando, lo que leyó Julia, ¿cuáles serían las instituciones a la salud? Dice proliferación de diversos niveles de instituciones médicas. Para empezar, ¿qué es una proliferación? Proliferación me suena a que abundan o están creciendo en crecimiento. Ajá. Entonces, dice proliferación de diversos niveles, asilos, centros de rehabilitación y centros de cuidados médicos. Asilos, pues ya bien lo dijo Rafa, un centro de... Ok, bueno, entonces estábamos hablando de las consideraciones generales de la proliferación de diversos niveles de instituciones, como bien lo estaba diciendo José hace un momento, el crecimiento exponencial, etcétera. Asilos, como lo comentaba Rafa, bueno, pues lugares de asilo, ¿no? Donde viven personas de la tercera edad, aunque también hay asilos de jóvenes, que son como albergues, casas de niños, casas de mujeres. De hecho, aquí en Tuxpan hay varios, tenemos asilos. No sé si todavía exista, pero había una casa de atención de señoritas, algo así, en la cual, bueno, pues, era única y exclusivamente para niñas, ya sea que niñas que estén en indigencia, que hayan sufrido algún tipo de violencia, como un albergue, pero exclusivamente para niñas, ¿no? Entonces también esas son situaciones. Centros de rehabilitación, pues más que nada enfocados a los centros de rehabilitación de personal. Nosotros tenemos un CERESO, Centro de Rehabilitación Social, ¿sí? Tenemos centro de rehabilitación, está el Periquito, ¿no? Que también es un centro de rehabilitación para personas con problemas de abuso de sustancias, ¿no? Centros de cuidados médicos, pues hospitales. No tenemos casas de retiro. Había unas casas no sé si se acuerdan, de las Vicentinas, el que estaba rumbo a Tamiagua. Era un asilo, pero también una casa de retiro. ¿Cuál? Si tú querías irte para allá, pues, te ibas y tú pagabas y pues, atiéndanme. Muchos de los hijos eran lo que hacían. Ahora, ¿cuál es el problema de estas situaciones o de estas instituciones? Al menos, por ejemplo, de la primera, tenemos nosotros un gran problema cultural en el cual pues tú vas y dejas a tu papá en un asilo y no lo vuelves a ir a ver. Te desentiendes, o sea, para nosotros es ir a dejar al ancianito que ya no me sirve, voy y lo tiro, ¿no? O sea, casi no debe de ser así. Hay asilos en los cuales te dicen, me vas a llenar una responsiva, en lo cual tú cada mes, por lo menos cada 15 días, tienes que estar viniendo a visitar a tu familiar, tienes que pagar todos sus cuidados, etcétera, y asimismo hacerte responsable de él. La gran problemática es que pues, confundimos un asilo con un centro de paquetería también, ¿no? Entonces, centros de rehabilitación, si atendemos a una persona que esté dentro de un centro de rehabilitación, pues échale el problema social. Además que si traemos a alguien al hospital, pues tienes que venir con toda la comitiva escoltándote, porque es una persona presa, ¿no? De hecho, el hospital, cuando alguno de las personas que están dentro de una institución de este tipo, pues van a consulta, llegan en su camioneta, llegan escoltados, bajan con todos sus protocolos de seguridad y no se van hasta que la persona cumpla con el requisito médico. De hecho, piden que entre alguien con ellos para revisión, ¿vale? Y pues los centros de cuidados médicos también.
¿Alguna duda hasta aquí ahorita? En los centros de rehabilitación, el que comentó, coordinador, el de Periquitos, he tenido compañeros que han tratado de rehabilitarse, pero dicen que no, que salen peor por cómo los tratan. Este es también problema social. Estamos de acuerdo que el trato influye mucho de las personas que están a cargo. Yo he escuchado también muchas cosas malas. Realmente nunca he entrado hasta adentro, hasta el fondo. Simplemente nada más allá hacia a la parte exterior, ¿no? A lo que se ve. Pero sí, también he escuchado. Y te digo, es un problema social, ¿no? Porque las personas van ahí a rehabilitarse, van ahí con una intención. Y pues el trato, muchos también en los centros de rehabilitación, llámese cárceles, llámese centros de rehabilitación de drogas, etcétera, alcoholismo, los alcohólicos anónimos, donde los que están sus centros de rehabilitación, hay personas que los tratan muy mal, les pegan, los humillan, les tiran la comida, no los cambian. Por ejemplo, si ya la persona tiene algún tipo de padecimiento, no los curan y los dejan. Pero volvemos a lo mismo. ¿Sí? Te piden, si tú vas a un centro de rehabilitación, te piden que alguien se haga responsable de ti. Y muchas también, por ejemplo, me ha tocado ver el caso de los periquitos, que van y los familiares los meten porque ya no quieren saber de ellos. Y ya no se hacen responsables. ¿Sí? O sea, hay una responsabilidad social y hay una responsabilidad moral. ¿Sí? Entonces, los familiares, ¿qué quieren? Quitarse de problemas. Y buscan estos centros como, ¿cómo lo pudiéramos decir? Como una salida a donde yo puedo ir a votar a mi paciente y hay que se quede y que la sociedad se haga responsable y que el gobierno se haga responsable. No se trata de eso. Nosotros también tenemos que volvernos parte responsables. Por eso les digo, en muchos lugares de centros de rehabilitación, por ejemplo, Oceánica no te trata mal, ¿eh? O sea, el centro de rehabilitación Oceánica no te trata mal, es un Hampton realmente. ¿Pero cuánto pagas? O sea, para entrar tienes que dejar un buen depósito, tu mensualidad, y mira, neta que tienes un resort, hay un hotel resort bien fregón, 5 estrellas, para centros de rehabilitación. Pero, pues, como lo dice Rafa, ¿cuánto vas a pagar por eso? Cosa que las personas que están en un periquito pues, realmente nunca van a poder pagar. Es igual en las cárceles, ¿no? Dicen en las cárceles que si tienes buen dinero, pues tienes una suite. Si no, pues estás ahí con la... Eso es lo que dicen, ¿no? No nos consta. Pero bueno, estas son algunas de las instituciones en las cuales nosotros podemos brindar atención y tenemos que tener medidas cautelares muy, muy, muy estrictas. A ninguno, por lo menos, a ningún centro de rehabilitación voy a entrar solo. Tengo que entrar, ahora sí, con todas las medidas de seguridad que me tiene que brindar el lugar, o con la fuerza pública de apoyo, seguridad pública. ¿Sale? En cuanto a los cuidadores expertos, casi siempre conocen bien y se sienten cómodos con el uso de los dispositivos de los del paciente depende. Por ejemplo, va a haber muchos pacientes que les digo, ya tienen a su cuidador experto, ya tienen a su personal médico, a su personal de enfermería, que se está encargando de cuidarlos día y noche. Ellos ya conocen los aparatos, ya conocen el sistema, ya conocen absolutamente todo, ¿no? Nos podemos apoyar con ello. No porque me ha tocado también ver cuates que llegan y se sienten así como que la última Coca-Cola del mundo y quieren hacer menos al cuidador. ¿Sale? A lo mejor el cuidador no es más que una persona civil que necesitaba el trabajo y le pagan por estar al pendiente del paciente. Sin embargo, ya lleva años cuidando al paciente y conoce muy bien los aparatos, los manejos, los medicamentos, todo. No por eso es un profesional de la salud, sin embargo es un cuidador experto y nos podemos apoyar con ellos. Si yo tengo una duda, me voy sobre él. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo está funcionando este aparato? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo está esto? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo está el otro? ¿Sale? No los vamos a hacer menos, al contrario. Aquí es trabajar en equipo. No se trata de restar, se trata de sumar.
Si yo llego al lugar y veo que hay 2, 3 personas que conocen perfectamente el estado del paciente, los medicamentos y los equipos, pues yo me voy sobre ellos. Écheme la mano, ayúdeme, desconéctelo. ¿Qué tú no sabes? No, sí sé, pero pues mejor ustedes, porque ustedes conviven con estos aparatos diariamente, ¿no? Y ellos se sienten muy cómodos utilizándolo. Hasta ellos te dicen, no, mira, tiene ya su mañita, mira, muévele aquí. A mí en lo personal ya me pasó. Tuve que ir a cuidar a una persona que estaba en cama con unos serie de complejos aparatos muy tecnológicos. Una cama que daba masaje solita y se ponía en posiciones y un colchón de agua que también daba masaje y regulaba la temperatura. Y la paciente nada más con cada dedito tenía una función y si presiono la cama se mueve aquí, tenía sus ventiladores y todo, ¿no? Yo cuando llegué me quedé así de, ya no me acuerdo nada de esto. Cuando estuve en terapia intensiva decía que estos aparatos existían, pero nunca los vi, ¿no? Entonces, pero ¿quién me ayudó? A mí quien me ayudó mucho fue la misma paciente. Ella me decía, mira, apriétale este botón. O empezaba a hacer un ruido extraño a su condensador de oxígeno. Y me decía, no, mira, nada más dale tantito, así como que una palmadita atrás y deja. Y yo, ¿en serio? Sí. O ella misma me decía, mira, me vas a cambiar, pero para cambiarme me tienes que dar la vuelta de este lado y después del otro lado. Porque así me siento más cómoda. O mira, si le aprietas este botón a la cama se va a levantar y te va a ayudar más para que me cambies mejor. Pues yo la neta me la hubiera complicado. Pero, pues gracias señora, porque pues la neta me está pagando para hacerle un servicio y usted mismo me está diciendo, me está diciendo cómo hacerlo y pues para nosotros es mucho más fácil. Que si llegas a un lugar y ves a la paciente tirada y dices, ¿y ahora cómo le hago, no? Entonces, nos podemos apoyar mucho en nuestros cuidadores expertos. Preguntarles, por ejemplo, si hay un problema con los aparatos que se están ocupando, preguntarles si ha ocurrido antes el problema y cómo lo arreglaron. Por ejemplo, lo que yo les decía del condensador de oxígeno. ¿Ha ocurrido antes el problema? Sí, pues hacía un ruido desde antes. ¿Y cómo lo solucionó? Pues dale una palmadita. Pues ya quedó. ¿Le han enseñado a usted a algún familiar o cuidador cómo solucionar el problema? Ya todos los familiares de esa casa sabían cuál era el problema y cómo solucionarlo. ¿Ha intentado arreglar el problema? En tal caso, ¿qué ocurrió? Pues sí lo habían intentado. Inclusive la palmadita era en lo que llegaba ¿cómo se llama? El proveedor, porque pues tenía garantía. O sea, lo que llegaba el proveedor a checar, a ver cómo estaba y todo, pues recordemos que los equipos médicos no los fabrican luego aquí. Entonces, se tenía que desplazar, creo que el proveedor tenía que trasladarse, creo que desde Tijuana o no sé dónde, hasta aquí, para poderle dar el mantenimiento al aparato. Entonces, pues, lógico, no va a llegar ahorita, ¿no? Ni mañana ni pasado, o sea, sí tardaba algo, pero eran unas soluciones que les habían dado. El paciente conocedor, ese es el que yo les comentaba. A mí me tocó un paciente conocedor. Conoce sus dispositivos, conoce cómo funcionan, conoce qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, a qué hora lo tiene que hacer. Inclusive, yo por ejemplo luego le quería dar el medicamento y me decía, no, espérate tantito, no me lo des ahorita. Por ejemplo, ella tomaba medicamentos para dormir porque por su problema tenía un desorden del sueño, no dormía constantemente, tenía alteraciones del sueño muy cañón. Entonces tomaba un medicamento y me decía ella, dámelo, yo te voy a decir cuando me lo des, para que pueda dormir mis 8 horas, porque si tú me lo das antes, no duermo, ¿sale? Entonces ella me decía, y luego por ejemplo me decía en las noches, como eso de las 10 de la noche, me decía, prepárame ya todos mis medicamentos que me van a tocar, me los vas a ir dando así, así, así. Y la neta la señora sabía porque es lo que estaba en la indicación médica. Pero primero quiero que necesito que me cambies. Entonces yo te voy a ayudar a cambiarme, ¿no? Vas a poner este aparato, aprieta este botón, quita este botón. Entonces, para nosotros es un gran apoyo. Porque les digo, ellos lo dicen cómo hacerlo y para que ellos se sientan mucho más cómodos, ¿no? No se sienten agredidos ni molestos, ¿no? Entonces se sienten a gusto y luego más tú también tienes que tener esa parte, ¿no?
esa parte de aceptar opiniones, de aceptar que no lo sabemos todo, de aceptar que es una manera más fácil de trabajar, ¿vale? Ahora, en consideraciones específicas, bueno, pues el problema del dispositivo pone en peligro la vida. Si pone en peligro la vida el problema del aparato pone en riesgo la vida, o sea, si está fallando, por ejemplo, en este caso el de oxígeno, si fallaba rotundamente, ¿va a poner en peligro la vida? Sí. Ok. ¿Se tiene el conocimiento para arreglar el problema? No. La neta, yo no sé qué hacer. ¿Se cuentan con suministros? Sí. ¿Cuál era? La paciente, los familiares tenían un tanque de oxígeno, así, de esos grandotototes, los tenían ahí. Ya lo tenían listo. Si el condensador fallaba, desconectaban y conectaban al oxígeno. Ya. No tengo problemas. Están dentro de los protocolos de mi técnico en urgencias médicas y tengo la autorización del control médico. Sí. Oiga, doc, ¿sabe qué? Le está fallando el condensador de oxígeno, pero hay una toma de oxígeno aquí, de un tanque. Sí, hazlo. Ya. ¿Se tiene o no se tiene? Ahora, ojo, también sabemos o no sabemos hacerlos. Sí, porque también me ha tocado chavos que luego, la neta, no saben armar un tanque de oxígeno. Entonces, pues bueno, entonces tendremos que ver también esa parte. Por enfermedades y trastornos. Perdón. Ahí, o sea, sí uno puede decir, sabes que no sé, aunque seas técnico en urgencias médicas, pero si no sabes de un aparato, como dices, uno puede, sinceramente, no sabes que no sé. Es válido. Yo creo que el no sé, el decir no sé, creo que es una de las palabras más difíciles de decir. El no sé. Yo siempre lo he dicho, si no sabes, dilo. Si no puedes, dilo, en serio, no pasa nada. O sea, no se va a acabar el mundo, tú no vas a dejar de ser lo que eres por decir no sé o no puedo, ¿no? Esas dos palabras son muy difíciles. Llegas a una situación y dices, la neta no sé. ¿Sabes qué? No lo sé, no lo sabemos todo en este mundo. No, pues yo siempre lo he dicho, la neta yo no sé, pero si no lo sé, lo investigamos. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe qué, señora? No sé cómo funciona su aparato, pero présteme el instructivo. Présteme el manual. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos, yo creo que leyendo el manual sí te das una idea de cómo funciona. 1, 2, mi servicio médico. Tengo un monitor con desfibrilador y es automático. No lo sé usar. ¿Alguien sabe? Aguántame, ¿no? Dale compresiones y ahorita te investigamos cómo funciona ese monitor con desfibrilador automático. Aguántame, pásame la marca y el modelo. Y ahorita nos ponemos a investigar. No por eso voy a decir no sé y me voy, ¿verdad? No sé, pero ya estoy ahí y algo tengo que hacer. ¿Cuál? Pedir ayuda. Hablo a mi SECOM, tengo este modelo de DEA, tengo este modelo de monitor, esta marca, este modelo, la neta no sé usarlo, el paciente me acaba de caer en paro, échenme la mano en lo que yo empiezo a hacer las maniobras y todo. Sale, a ver, déjame buscar, modelo tal, marca tal. Ok, mira, dice que funciona de esta manera, vas a poner los conectores, vas a poner los parches, vas a poner los joules, lo vas a prender así, lo vas a apagar así, se va a poner a cargar así. Ok, ya quedó solucionado. Porque es mejor decir no sé y no puedo, a que te avientes una mexicanada, como vulgarmente se dice, y se echa a perder. Deja que se eche a perder el aparato, que tenga alguna repercusión o algún efecto secundario nocivo para el familiar, para el paciente, ¿no? Entonces es mejor decir, yo por ejemplo, yo luego les digo a los chavos, no a lo mejor con un aparato, pero si vamos en la ambulancia y no puedes canalizar, tú sabes que no vas a poder canalizar, mejor di, no puedo, y no llenes de piquetes al paciente. Porque quien está pagando el pato de la falta de pericia es el paciente.
no por querer subirte el cuello y decir, canalicé al paciente en la ambulancia, lo vas a llenar de piquetes. Porque estás lastimando al paciente y eso también no está dentro de nosotros, causar más daño, no. Uno de nuestros fundamentos es mitigar el sufrimiento humano. Si yo sé que no tengo la habilidad suficiente para hacer un procedimiento, mejor digo, no sé. Y si el paciente va muy grave y a fuerza necesita ese procedimiento, pido apoyo, pido ayuda. ¿Sale? Entonces, sí, Rafa, no está mal decir no puedo, no está mal decir no sé. Si no sabemos, pues lo investigamos y pedimos ayuda, es lo de menos. ¿Por qué? Porque con lo que está en juego pues, es la vida de nuestro paciente. Entonces, pues, de ahí depende, el no sé y el no puedo puede salvar más vidas de lo que creemos. ¿Sale? ¿Alguna otra duda por ahí, chavos? ¿No? Ok. Tenemos enfermedades y trastornos congénitos y adquiridos. Los congénitos son los que ya vienen de nacimiento, ¿sale? Ya el paciente ya viene con ellos desde que nació. Los adquiridos, pues son los que van post-nacimiento, los que vamos adquiriendo conforme vamos ascendiendo en nuestra cronología, ¿no? Nuestra edad. Ya conforme va pasando el tiempo, por ejemplo, el VIH, lesiones traumáticas de médula espinal, etcétera, ¿no? Esas son las adquiridas. Ahora, estos son los de moda, los dispositivos respiratorios. Hay compresión positiva continua en la vía respiratoria. ¿Cuál? Este aparatito que vemos aquí, la parte inferior, era uno de los que yo les comentaba, que ya son proveedores de oxígeno. Impulsa el oxígeno a una presión baja, constante, a través de un tubo y una mascarilla. Impide que las vías respiratorias se colapsen al final de una respiración. ¿Sale? Ahí está continuo, está introduciéndote oxígeno. ¿Sale? Una estoma. Léeme, por favor, Rafa. Estoma, una abertura en el cuerpo creada por... Ay, permítame, por medios quirúrgicos como una traqueostomía, colostomía o ileostomía. En el cuerpo creada por medios quirúrgicos, ¿como cuál? ¿Qué vemos ahí? Una traqueostomía, una colostomía, ¿no? ¿Ahí qué vemos? ¿Qué es lo que vemos ahí? Traqueostomía. Una traqueostomía, ¿no? ¿Qué será la ileostomía? Pues viene del ileón, ¿no? El ileón. ¿Qué es el ileón? Es, pues, a lo que recuerdo es la parte que está por debajo del abdomen. Ajá. El ileón es lo que está abajo del estómago, del abdomen. Ajá. ¿O del estómago? Ajá, del abdomen. Sí, bueno, es que si se divide en 9 cuadrantes es los últimos los dos de abajo, pero de cada lado. Ese es el ileón. Ajá. ¿Cómo va con tu glosario? ¿Cómo van con su glosario? Más o menos. ¿Cuántas palabras llevan? No las he contado, pero sí llevo algo. Rafa, ¿cómo vas? Yo también llevo varias. Sí, hay varias que sí, no. Más que nada estoy combinando entre unas que casi no puedo pronunciar, o sea, se me dificulta, como el ácido acetasalicílico, o sea, se me dificulta eso. No lo tengo, no lo tengo puesto, pero sí tengo así notitas como que para pronunciar, estar pronunciando, porque sí se me hace, pues me complica. Pero sí llevo varias, que sí están difíciles de entender y de que se te graben, ¿no? El glosario no es para que busques palabras que no se puedan pronunciar, es para palabras que desconozco.
Sí, no, sí, por eso te digo que no lo puse en el glosario. Es para, o sea, en otra hoja, pero es para practicarla, cómo decirlo. La pronunciación. Ándale, sí. Ok, Yocabet, ¿cómo vamos con el glosario? Nada, su viejo. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Felipe. Yo estoy sacando la del manual. Cada sección al final trae un glosario, entonces copy-paste a un Word. Sí, no todas van a venir ahí, ¿eh? Porque no todas las palabras que manejamos en el manual, ¿eh? No, algunas que no conozco. Que también vayas viendo. No, algunas que no vienen, que ejemplo, a la hora de estar leyendo, digo, bueno, ¿esto qué es? San Google. Ah, claro. Claro que sí, pero te digo, luego hay palabras que manejamos nosotros. No sé, por ejemplo, esta, si viene ileostomía en el glosario, no sé si venga. Ah, ya. Bueno, ilion sí sé, porque en la parte de anatomía, ejemplo, el intestino delgado está compuesto por 3 partes, ¿no? En este caso, el ilion es la parte final del intestino delgado, la que comunica con el intestino grueso. Y me dijiste que es ileostomía, me suena como a algo que tenga que ver, no sé, operación, cirugía o algo en esa sección, o una, no sé, algo que tenga que ver con Sí estudiaron sus etimologías griegas, latinas, grecolatinas. Algunas, no todas. Ahí viene ostomía. Y ileostomía es una palabra compuesta. Y ahí vienen esas. Entonces, por eso la importancia, por eso les decía, chéquenlas. A ver, estomía. Ahí chéquenlas. Entonces, bueno, estos son, ¿cómo se llama? Lo que es un estoma. Depende. Estoma es una abertura natural o quirúrgicamente creada. Así es. Que une una parte de una cavidad corporal con el exterior. Ah, ok. Entonces, si es una abertura, por ejemplo, la colostomía, ¿qué será? El colon. Del colon, ¿qué es una colostomía, una ostomía? Una abertura, entonces. Una abertura del colon, ¿no? Del colon. Y entonces, la ileostomía sería también una abertura, ¿no? Sí. Okay. Y una colisostomía. Bueno, esas son palabras para sus glosarios. ¿Sale? Ah, colostomía no era del colon, ¿no habíamos dicho eso? Sí. ¿No? Ahora, hay muchas terminologías que se parecen, ¿eh? Entonces, échenle por ahí un ojo. Por eso les decía la importancia del glosario. Porque hay palabras que se parecen mucho, o las terminologías se parecen mucho y son cosas distintas, ¿sí? Entonces, o inclusive podría variar un poco, ¿no? De acuerdo al padecimiento. Por eso les digo que sí se chutaran bien todo lo que tenga que ver con sus etimologías y sus glosarios para que fueran conjuntando todo, ¿vale? Pero bueno, qué bueno que ya le llevan ahí avanzado. Muy bien. Tenemos los ventiladores. Este es un ventilador. Sirve para brindar soporte o soporte de oxígeno al paciente. Sí ven a dónde está conectado directamente, no está en la nariz. Ahí abajo en la parte posterior donde está la persona sentada en una silla de ruedas, hasta dónde está conectado. ¿Ya vieron? Traqueal. Tiene una traqueostomía y ahí está conectado el ventilador del paciente. ¿Sale? ¿Alguien ha visto cómo se llama la película esa? ¿Bajo la misma luna? ¿No la han visto? Creo que sí es esa, ¿no? Es de una chava en una silla de ruedas y está conectado a un tanque de oxígeno siempre. Creo que es el chavo el que anda en silla de ruedas, ¿no? No, bajo la misma estrella, ¿no? Algo así. Ajá, sí. Ah, sí, es una chava que tiene puntas nasales todo el tiempo. Ándale. Que tiene ya me acordé. Sí, que se fatiga muy fácilmente. No me acuerdo qué enfermedad tiene. Es algo en la sangre. Tiene... ¿Leucemia? Leucemia. Creo que tiene leucemia.
O sea, me han dicho que lloran mucho, por eso no me gusta verla. Sí, tiene leucemia la chica. Entonces, bueno, y el chavo que aparentemente está sano fallece de cáncer antes de ella, creo. Por eso no la veo. Voy a llorar ahí. Entonces, ella no... Ya desde el spoiler. Como todo, sí. No. O sea, me han dicho que está muy buena y que voy a llorar y todo, entonces mejor no la veo. Ella, por ejemplo, menciona esto porque pues, es muy común esa que la persona anda en silla de ruedas con su tanquecito de oxígeno, y también hay estos soportes que son los ventiladores. Aunque el paciente depende del ventilador para respirar, es factible que lleve una vida activa, puede andar para arriba y para abajo, siempre y cuando tenga su ventilador al lado. Por eso decía de la película, ¿no? La chava anda para arriba y para abajo, su silla de ruedas, pero va con su dispositivo auxiliar, su dispositivo de apoyo, de soporte ventilatorio. Sí, puede llamar al servicio médico de urgencias por diversos problemas del dispositivo o problemas de salud aunados, ¿no? A lo mejor se siente mal, a lo mejor ya no le es suficiente el apoyo ventilatorio que le está brindando y necesita una intervención mayor. Cuentan con ajustes que son más cómodos para el enfermo. ¿Sí? Entonces, también depende de la marca, depende del modelo y los costos, ¿no? Hay ventiladores carísimos y unos que son aparentemente más accesibles. Los marcapasos son los de cajón, los que tenemos en más cantidad de pacientes con ellos, que es un dispositivo implantado por abajo de la piel y los cables se conectan directamente al corazón. ¿Qué hace? Modifica la frecuencia cardíaca en caso necesario, a fin de mantener límites apropiados. Si el corazón va muy lento, métele presión. Si va muy rápido, relájate, cálmate. ¿Sale? Para eso sirve el marcapasos. Dentro del uso de desfibriladores, ¿podemos usar un desfibrilador con una persona con marcapasos? Sí. Sí. ¿Sí se puede? Sí. Sí. La única contraindicación es que los electrodos no hagan contacto entre sí. Excelente, muy bien. Muy bien. Entonces sí se puede. Tenemos el automático implantado que es bajo de la piel del tórax y detecta cualquier tipo de arritmia que ponga, por supuesto, en peligro la vida y aplica un choque eléctrico. Sirve como un desfibrilador, ¿sale? Este es lógico, es un desfibrilador cardíaco, muchas ya personas con padecimientos ya lo tienen implantado. Y también podemos desfibrilar a un paciente con este tipo de dispositivos. Yo digo que sí. Claro que sí se puede. Aquí la única es checar qué onda con ese desfibrilador. A lo mejor el desfibrilador que tiene él ya no tiene pila, ya no tiene batería, ya está caducada o no está funcionando. ¿Sale? Es lo que le iba a preguntar, cómo desfibrilar si ya tiene uno, pero es como dice, ¿no? Si ya no tiene pila o algo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no desfibriló? Ok. Y además, de primer contacto, úsalo. Porque no tenemos una máquina para hacer un electrocardiograma. No, ¿sabes qué? Pues es que es un ritmo no desfibrilable ya. Ya el paciente tiene una sistolia, no vamos a desfibrilar. Ok, ya. Pero en ese momento, no sé, no tengo un electro, no le puedo hacer un electro de 12 derivaciones para determinar qué tipo de ritmo, o si es desfibrilable o no desfibrilable. Entonces, ¿sabes qué? Antes yo le doy. ¿Vale? ¿Alguna duda? Yo sí, en los ventiladores veo que las distancias de las mangueras, ¿importa o no? La distancia, no. Sea larga o corta, no sé. Depende de la actividad de la persona. Si la persona está en cama, pues ¿para qué quieres una manguera de 4 metros? Si la persona va a estar en movimiento en una habitación y está el ventilador fijo, pues el ventilador va a estar fijo, pero la persona puede moverse en su silla de ruedas o para poder movilizarlo o algo. Si te refieres a la capacidad que tendría de impulso de aire por el resto de las mangueras, únicamente tendrías que ajustarlo. ¿Das más velocidad o como más? Tendrías que ajustarlo nada más a las necesidades del paciente. Ok, si era eso, O sea, sí, no es lo mismo una manguera de 10 centímetros conectada a un ventilador que una manguera de 10 metros conectada al ventilador. La distancia que recorre el aire es mayor, por lo tanto necesita más fuerza. Ok, sí. Nada más lo que haces es el ajuste. Ok.
Ok, ahora los dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Es una bomba mecánica activada por una batería implantada en el cuerpo para ayudar al ventrículo izquierdo insuficiente a bombear la sangre por el cuerpo. Es exclusiva para el ventrículo izquierdo, ¿sale? Es una bombita mecánica, se activa por una batería, como todos los dispositivos que van implantados, y ayuda, ¿sí? Ayuda a que el ventrículo izquierdo bombee lo suficiente, ¿vale? ¿Cuántas cámaras tiene el corazón? 4. ¿Cuáles son? Las aurículas izquierda y derecha y los ventrículos izquierda y derecha. Ok. ¿Y dónde están en este caso, el ventrículo izquierdo? ¿Dónde está? ¿Arriba, abajo? Abajo. Abajo. Entonces, si recordamos la fisiología cardíaca, la parte de abajo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hace la sangre que llega a ese ventrículo? ¿Hacia dónde va? ¿La del ventrículo izquierdo? Ajá. ¿Hacia dónde bombea la sangre el ventrículo izquierdo? Ese ya va al torrente sanguíneo. Ajá, al cuerpo. Al cuerpo, ya va al cuerpo, ¿no? Uh-huh. ¿O va a los pulmones? No, ese es el ventrículo derecho. Excelente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tener la suficiente fuerza para que esa sangre que se irrigue al cuerpo, pues lleve la suficiente fuerza, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer anatomía y fisiología del sistema circulatorio. Por ahí, si no, vuélvanse a echar un clavado a todo eso. La sonda de alimentación, pues, para suministrar nutrientes. Hay unas que van directamente a la boca y de la boca al estómago, ¿sí? Y otras como las que vemos en la imagen, donde la sonda está conectada directamente al estómago del paciente. ¿Cuál es el problema principal de estos? Bueno, en las sondas nasogástricas y gástricas incluyen desalojo, infección en el sitio y un tapón que impide el suministro de nutrientes. ¿Cuál es el común? Cuando la persona les están dando la alimentación, en este caso los cuidadores o los familiares, luego se pasan y no les dan la alimentación, no es la adecuada, y luego les da, por ejemplo, en lugar de dar todo como debe de ser las indicaciones médicas, les dan trozos grandes, y al momento de darles trozos grandes se van tapando, o no los limpian, no les dan la limpieza adecuada, y se van ensuciando, y al rato ya genera un foco de infección, una puerta de entrada para infecciones. Entonces, todas las alteraciones que puedan tener, vamos a tener un transporte y evaluación en el hospital, ¿sale? Además que luego, por ejemplo, en pacientes geriátricos que tienen alguna sonda nasogástrica, es muy común que se la saquen, se desesperan y la sacan, ¿sale? Entonces, hay que tener esas consideraciones de transporte y que sea evaluado en el hospital. Los catéteres urinarios son los más comunes, personas que andan por todos lados con su bolsita, no sé si los han visto, su sonda, que el tubo va injertado directamente a la vejiga. La inserción es dolorosa, molesta, incómoda, ¿sí? Y también es muy fácil si no se tiene una correcta higiene, es muy fácil que se infecte, que se ensucie la toma, principalmente las que van a la uretra. Por ejemplo, porque pues, en el caso de los hombres, pues es un lavado correcto de donde va el glande, donde está la inserción, ¿no? Se lava perfectamente. Y en el caso de las mujeres que esté conectado al meato urinario, bueno, pues también se tiene que lavar constantemente y de preferencia con jabones neutros, jabón neutro y sobre todo bien enjuagado, ¿vale? Estas son los principales. También hay muchos pacientes que se desesperan y se los quitan o accidentalmente sacan el catéter urinario. En la bolsa para el estómago son aquellos bolsas que se pegan en un costado del estómago y recolectan todo lo que tenga que ver con la materia fecal. Y también hay que tener cuidado porque pues, recordemos que tienen popó adentro, materia fecal. Entonces suelen ser también un peligro de infección si no se les da el manejo adecuado de limpieza. Las diálisis, bueno, filtración de la sangre para eliminar desechos tóxicos y líquidos indeseables. Tenemos hemodiálisis y diálisis peritoneal.
¿Quiénes son nuestros clientes frecuentes? Diabéticos con fallas renales, ya. Personas que se tienen que estar dializando constantemente cada tercer día, cada cuarto día, una vez cada semana, dependiendo el grado de lesión ya recurrente que se tenga. No debe medirse la presión arterial en un brazo con un cortocircuito AB, una fisura o injerto. Tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes cuando vayamos a checar la presión arterial, ya que si checamos la presión donde esté, nos quedábamos con que no debe de medirse la presión arterial en donde exista el brazo con un cortocircuito AB o una fístula o un injerto, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, ya que puede dañar el dispositivo y hay que repararlo. Y dejen del costo, pues tiene que ser una reparación quirúrgica, ¿vale? Lo que estábamos hablando hace un momento. Limitaciones físicas, audiciones, vista, habla. Las tres primeras, pues, no afectan para la capacidad para pensar, sin embargo, afectan para la capacidad para podernos comunicar, ¿no? Y la comunicación es algo fundamental para poder conocer el sentir de nuestro paciente. Una de las maneras más fáciles de comunicarse, pues, con pacientes sordos es escribir las preguntas y explicar los procedimientos en una hoja de papel. Si el paciente sabe leer, y si fuera ciego, pues te van a decir, ponle braille, si el paciente supiera leer braille, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que ver el aspecto cultural y cultural, social y de educación que tiene el paciente, ¿no? Muchas veces también los pacientes sordos te pueden leer los labios, pero traemos cubrebocas, careta, etcétera. Entonces, tenemos que también adecuarnos y buscar la manera de podernos hacer entender con ellos. También, dentro de la institución otorga o da cursos precisamente de lenguaje con señas, y también es muy importante que los conozcamos, ¿no? Para los diferentes tipos de pacientes que vamos a estar manejando. Tenemos limitaciones físicas. Perdón. Dime. Yo sí me sé el abecedario con los dedos. Ah, excelente. ¿Pero puedes hablar? No, solamente con los dedos, o sea, la A, B, C, D. No sé si conocen a Octavio Delgado Vicencio, él es sordomudo. Y él me tocó secundaria y prepa y él me empezó a enseñar a hablar. O sea, para platicar con él lo hacíamos con los dedos. Igual para los exámenes, cuando no sabía una respuesta o algo, ahí, o sea, pero rapidísimo con los dedos. Y sí está padre eso de... Sí, de hecho, o sea, si lo sabes, pues a ver qué día nos ayudas también. ¿Qué tan, sí, claro, con qué tan gusto. necesario es aprender, por ejemplo, braille o lenguaje de señas para la atención? ¿Qué tan necesario? 5%. No es mucho, no es muy necesario. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que podríamos encontrar con una discapacidad probablemente tengan familiares, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nos vamos a algo mayor, por ejemplo, los que estamos metidos en lo de desastres y que hay que salir y todo, pues aumenta la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, para hacer una evaluación de daños y análisis de necesidades de un desastre, tienes que salir a comunidad. Y vas, por ejemplo, a hacer el EDAN, tienes que irte y te puedes encontrar de todo. Y a lo mejor te puedes encontrar una persona que sea sordomuda y no hable. ¿Y cómo te vas a entender, no? Entonces, no es así como que requisito, no es un requisito, pero es una muy buena opción. Además, que en la actualidad, pues, para entablar comunicaciones sociales con demás gente te puede ayudar. Yo en lo personal me gustaría mucho aprenderlo, pero siento que es difícil. Pero pues no estaría de más, ¿no? O sea, digo, no es requisito, no es ningún requisito ni obligación, pero pues es una buena opción, ¿sale? Como como aprender a hablar otra lengua, alguna lengua nativa de aquí de la zona de la Huasteca, ¿no? No es obligatorio, pero sería una buena opción, ya que también tenemos pacientes que hablan lengua autóctona, el náhuatl, el totonaca, el mexicano, el mexica, el huasteco, y créanme que es un show. Me ha tocado trabajar con
en este caso con parteras, que son de la sierra de San Juan Otontepec, de allá del Totonacapan, de la Huasteca Potosina, y hacerles una evaluación de atención de parto me ha llevado hasta 10 horas y no entiendo. Tengo que llevar traductores. Y es desgastante para ellos y desgastante para uno. Porque tú tienes, o sea, aunque tengas un traductor, o sea, tienes que cuidar mucho las palabras, porque luego ellos no conocen las palabras, técnicas principalmente. ¿Vale? Entonces, te digo, no es obligatorio, pero también es una buena opción y además que ser muy padre aprender otro tipo de lenguajes. ¿Vale? Y ¿qué se podría, no es hablar técnicamente, ¿no? Sino a que ellos entiendan? Así es. No te digo técnico, porque yo, por ejemplo, llegaba y les decía, ¿por qué le pones oxitocina? Y se quedan así. ¿Qué es la oxitocina? Es acelera bueno, no. La oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? Para empezar. Creo que. A ver. Es una toxina que. Es una toxina. Es un catalizador. No me acuerdo si ayuda. Acelera el proceso ahorita te digo, para que de dilatación. Ajá. ¿Seguro? No me acuerdo si la oxitocina, sí, es una hormona. ¡Exacto! Es una hormona es un catalizador, no es una toxina, no. Es una hormona. Es una hormona que acelera un poquito el proceso de parto. Y no nada más de parto, O sea, y el dolor también, ¿no? Porque y de hecho, la oxitocina la producimos nosotros mismos, también. Sí, es natural, es natural. Entonces, pero da un poquito como de, no relajamiento, sino cuando estás contento, pues, no sientes tanto dolor, entonces como que es algo ahí psicológico de que reduce un poquito el dolor, ¿no? La oxitocina es una hormona bien chida. Desde lactancias, te ayuda. Si yo te dijera, oye, ¿qué es lo que te gusta? Imagínate que estás en la playa tomándote un coco bien frío, relajado, y tú empiezas acá como que imaginarte y checar, y empiezas a segregar esa sustancia oxitocina y te ayuda a relajarte y te ayuda a hacer todo más tranquilo. ¿Sí? Entonces, es una hormona, no es toxina y no es catalizador. Y no necesitamos inyectar a la célula. De hecho, de acuerdo a las guías de práctica clínica y a las normas oficiales mexicanas, la 007, ya se le considera violencia obstétrica administrar o ministrar oxitocina a la paciente embarazada. ¿Sale? Si no la requiere, no necesitas ponérselo. Entonces, por ejemplo, te digo, meternos en esos temas con ellas es así como que, ¿de qué me hablas, no? O sea, sí sé lo que es, pero no sé cómo se llama, o no, yo no la conozco con este nombre, ¿no? Entonces, les digo, sí es padre, pero estaría padre realmente. Pero pues ahí, Rafa, cuando tengas chance, pues, ahí nos enseña. Claro, sí, la que a mí yo creo que sería más difícil es, ya ves cuando da la conferencia el presidente, que está la otra que dice, y ese sí yo creo que... Pero por la práctica, si lo practicaras cotidianamente, o sea, si te hicieras ese hábito, por ejemplo, en las mañanas, y estar o sea, tratar de llegar el ritmo y todo, lógico, vas a empezar a desarrollar eso, que es lo idóneo, ¿no? Desarrollarlo, ¿sale? Bueno, tenemos limitaciones físicas, tenemos centros de operaciones y comunidades también tienen teléfonos de texto o teletipo y pueden transmitir información a través de estos dispositivos, ¿no? Palabritas, todo lo podemos como teléfonos. Deben de abordar y tratar cada paciente con una o más limitaciones físicas con la asistencia adicional necesaria. Era lo que les decía, si el paciente no puede caminar, tiene una limitación física o algo y pesa 200 kilos, pues ver qué onda, ¿no? ¿Quién más nos puede apoyar para salir de ese embrollo? Tenemos abusos y negligencias. También esto es muy cañón, tener presente que los pacientes con dificultades especiales son más vulnerables a acosos, abuso sexual, físico, emocional, psicológico, de explotación, trata de personas,
porque, pues, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos visto gente que no tiene una pierna o está en silla de ruedas y está pidiendo dinero en los cruceros? Y muchas veces ese dinero no es para ellos, están siendo explotados o su discapacidad, su limitación física, está siendo explotada para generar un fin económico que ni siquiera es para ellos. ¿Alguna duda? Chavos. En lo de comunicaciones, ¿es se podría decir la clave Morse? Podría ser. Ok. Podría ser, pero realmente nadie tiene una clave Morse. Entonces, en lugar de escribir clave Morse, lo que haces es tipear. O reconocimientos por voz. ¿Alguien ha visto la película del coleccionista de huesos? Sí, a ver. ¿Sí? ¿Se han visto cómo se comunica Denzel Washington? Sí, ¿No? es eso lo que... O sea, hay dispositivos de comunicación que te ayudan. En la actualidad, Ok. ya muchos puede haber dictado por voz y el paciente está conectado a una, ¿no? O por ejemplo, el que estás acostado y estás escribiendo, ¿no? Entonces, son distintos tipos de comunicaciones que también influyen en, por ejemplo, pacientes a lo mejor no escribe texto, no escribe palabra, pero ¿cómo se llama? Emite colores, azul, rojo, amarillo, verde, dependiendo del tipo de situación que tienes, el botón que va a apretar. O por ejemplo, los que están en los hospitales, que tienen sus botoncitos para alertar la central de enfermeras, también podría ser considerado como un dispositivo de comunicación. Estoy apretando, estoy emitiendo que necesito ayuda. O por ejemplo, en los móviles, en la actualidad, no sé si han visto en los móviles los botones que tú dejas presionado un botón y emite una alerta, algún teléfono o algo. ¿Lo han visto? Es la de la alerta de emergencia, ¿no? Que Por ejemplo, tú tienes tu celular y si tú presionas, por ejemplo, no sé, se me ocurre, el botón de encendido lo dejas presionado, te dice emisión de alerta y redirige la alerta a alguna persona, a alguno de tus contactos de emergencia, ¿sí? O por ejemplo, cuando tu teléfono se bloquea, nada más dice llamada de emergencia. Si lo presionas, únicamente va a ser una llamada de emergencia al número de emergencia de contacto. ¿Sí? Eso, por ejemplo, están las app de emergencia, pero con el simple hecho de que tú presiones, mandan una alerta. ¿Sale? ¿Alguna duda? yo voy a comentar algo fuera de esto, ¿no? Es Ajá. que me impresionó. Vi en YouTube donde una persona discapacitada no tenía sus extremidades de las manos y Ajá. él juega en línea PlayStation, ¿no? Y Ándale. tan solo con la boca, o sea, soplaba o no sé, movía, hacía todo eso, ¿no? Y yo me quedé y dije, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado para tanta tecnología, ¿no? Que me imagino que si a nosotros nos llegara a tocar algo así, que realmente yo nunca he visto un ventilador artificial y todo eso, sí me quedaría así como que, ay, ¿qué onda, no? Sí me Sí, de impresionaría. hecho, ya ahorita, por ejemplo, podemos depender mucho de tecnología, las apps, ¿no? Las apps ahorita, como tú dices, de juegos en línea, de personas que están en cámara, pues ya nada más están ahí con los ojos, que se pueden comunicar con ojos, miradas, emisión de sonidos, ya te van haciendo decibeles y formando palabras, que nada más puedes manejar estos dos dedos, etcétera. ¿Sale? Entonces, consideraciones, si no lo sabemos y no podemos, pues pedir ayuda, tomar en cuenta las emociones del paciente que puede llegar a tener en ese momento, desesperación, si no puede comunicarse, la desesperación total, ¿no? De tratar de comunicar y ver que no se puede. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Bueno. Si ya no hay dudas, de mi parte es todo. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Pues Igualmente. ¿Sale? Hasta luego. Hagan sus glosarios, chequen sus etimologías y vayan estudiando.
¿sale? Ahí háganse sus propios tests, hagan sus autoevaluaciones, formulen preguntas, hagan casos clínicos y vayan estudiando ustedes. Sean autodidactas. Una pregunta. Dime. Por ejemplo, el accidente que hubo en el Oxxo, donde se cayó el poste y el transformador, yo no me di cuenta, se dio cuenta mi esposa y le pedí que me mandara, que tomara las fotos de captura y me las mandara. Y yo ahí me di una idea, ¿no? Más o menos de, no, pues hablar comisión, saber si ya no hay luz, si cortaron la luz de ahí. O sea, ¿eso sí lo podemos hacer o...? ¿Qué? O sea, nosotros darnos una misma idea de cómo... Y cualquier Por ejemplo, cosa... en tu grupo, pon ese caso clínico, pon ese caso de trauma, ¿y qué harían? Como yo luego les vengo, paciente masculino de aproximadamente 45 años, manejaba su Mazda 3, por Avenida Juárez, fue impactado por el costado por una camioneta, el vehículo fue redireccionado, se llevó un poste, el poste fue desprendido desde la base, el poste cae arriba del vehículo, teniendo cables de alta tensión, cables de teléfono, cables de telefonía, de luz y de sistemas de cable. En un área determinada, hay un Oxxo, etcétera, ¿no? A las 3 de la mañana. ¿Qué es lo que harías? No, pues yo haría eso. Y pueden hacer un grupo de estudio. Entre todos, ¿saben qué? Pues yo haría esto, yo haría el otro, yo haría esto. Ok, ya dieron todas sus ideas, ya vieron cómo lo trataron. Ahora revisen sus bibliografías y vean si el actuar del acceso más seguro, de la seguridad de la escena, de mi evaluación primaria, de mi evaluación secundaria, concuerda con las decisiones que ustedes tomaron. ¿Vale? Ok. Eso lo pueden hacer. Inclusive, les digo, o sea, lo pueden hacer en grupos. Oye, se me ocurre, hay una persona diabética, 30 años, que cayó en coma. ¿Qué onda? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué harían? Igual lo pueden hacer así y les va a ayudar más. ¿Vale? Cualquier duda le podemos preguntar a usted. Claro que sí, estamos para servirles.